¿Han escuchado hablar de los penitentes de la noche? También son llamados los penitentes de la recolección. Es una leyenda guatemalteca que se supone que surgió de allí, del barrio de la Recolección en el centro histórico. Aquella leyenda que cuenta de cómo un muchacho se topó a un grupo de penitentes vestidos de negro, arrastrando cadenas y portando velas. Uno de ellos se le acercó y le entregó una de las velas y, a la mañana siguiente, encontró un hueso humano en lugar de la vela. Se supone que debía devolvérsela en la noche siguiente, pero cuando lo intentó, el penitente, al ver que era un hueso, lo tomó del brazo y se lo llevó con ellos. Bueno, es una de esas leyendas que nos contaban de niños. Esos relatos de los espectros que se lo ganaban a uno, que se lo llevaban, como la Llorona o el Sombrerón. Y bueno, precisamente por tratarse de una leyenda, puedo entender el escepticismo de la gente cuando me escucha hablar sobre mi experiencia. Por eso quisiera contarla aquí. Pueden tomarla como una simple anécdota, como entretenimiento si quieren, o quizá una advertencia. Una advertencia a aquellas personas que pueden ser más creyentes de este tipo de cosas. Mi nombre es Carlos Castillo, soy de la ciudad de Guatemala. Específicamente vivo en la zona 1, en el centro histórico, justo en el reconocido y un poco solitario Callejón del Judío, cercano al templo de San José y al Cerrito del Carmen, un lugar con demasiadas anécdotas para contar y varias que me han ocurrido a mí y que creo que quizás sean para otra ocasión. Desde hace tiempo vivo totalmente solo, en una casa pequeña, una casa que fue de mis padres. Realmente fue lo único que me pudieron heredar. Ese lugar tan viejo y con tanta historia, ahora se encontraba vacío sin mi madre, la última en dejarme. Ya hace 6 años de eso. Hace 6 años que dejó de recorrer toda la avenida Juan Chapín para dirigirse todos los días a la misa de Candelaria. Fue realmente muy duro quedarme totalmente solo, en este barrio, en esta casa. Las ganas de mudarme siempre las tuve, pero, como ya sabrán, no es cosa fácil. Y en parte, es más sencillo estar aquí en el mismo lugar, donde ya conoces todo, a todos los vecinos, a los buenos y a los malos, en lo que pasa y deja de pasar en las calles. Y es por eso que esta anécdota creo que me marcó demasiado. Fue un cambio de normalidad tan grande para mí. Casi siempre escuchamos anécdotas paranormales o extrañas de personas que van a vivir a lugares nuevos, pero casi no tanto de esas que pasan en tu propia casa, en tu casa de toda la vida. Como sea. Esto ocurrió un viernes de Cuaresma, en el 2019. Como es usual en esta época, los balcones de las casas se suelen decorar con cortinas moradas y negras, casi como un preludio a las conmemoraciones de Semana Santa, para las hermosas procesiones tan características de Guatemala. Y, bueno, no lo sé. Quizás sea por eso, por ese ambiente espiritual tan fervoroso que se vive, sobre todo cada viernes de Cuaresma. No lo sé. Quizás eso provocó que ciertas presencias, energías o espíritus, como quieran llamarles, se sintieran un poco más libres de costumbre. No lo sé. Es solamente mi teoría. Porque jamás había vivido algo así en todos los años que llevo aquí. Eran las 9 de la noche. Había tenido un día bastante pesado en el trabajo, pero por fin iba a poder descansar a gusto. Casi siempre me transporto en mi carro,
Un carro bastante viejito, que siempre va y viene y me trae para todos lados. Pero ese día realmente andaba algo corto para llenar el tanque, por lo que decidí irme en camioneta. Al ser un poco tarde, el chofer nos dejó en la parada de la Merced. Ya era la última. Era lo más cercano que estaba de mi casa. Y bueno, ni modo. Tocaba caminar unas 5 cuadras, bastante largas. No iba tan preocupado por el peligro. Me conozco las calles perfectamente, e incluso algunos malandros de por ahí. Pero, honestamente, ese día comenzaba a sentir algo de nervios. Y es que las calles estaban muy solas, demasiado solitarias. Era algo casi anormal, sobre todo tratándose de un viernes en donde la gente aún está en las calles. He de admitir que empecé a sentir algo de miedo. Pasaba junto al templo de la Merced, aquel templo enorme con los leones en la cúpula, y luego por el colegio Loyola, por la parte de atrás. Quizás por el cansancio, pero también por el miedo o los nervios, comenzaba a ir un poco más despacio. Sentía los pies muy pesados y muy cansados, como esos momentos de impotencia en los que más quisieras correr, pero no puedes. No sé cómo explicarlo. Era como si presintiera algo, esa horrible sensación de ser perseguido. Aunque claro, era paradójico, ya que la calle no podía estar más solitaria que nunca. Estaba por llegar a la esquina cuando escuché algo muy extraño. Algo que me hizo detenerme casi en seco. Unos murmullos muy tenues de un grupo de gente. No podía entender lo que decían, pero ese pequeño detalle de oír a tanta gente cerca, en la esquina a la que me aproximaba, hizo que me detuviera cuando estaba casi a punto de echarme a correr. Con mucho cuidado me quise asomar. Solo podía ver el resplandor de lo que parecían ser velas que se reflejaban sobre la casa de enfrente. Pude notar entonces a una persona, y luego a 2, a 3, y entonces vi alrededor de 20 o 30 personas caminando hacia el frente dándome la espalda. Caminaban hacia abajo, como buscando la calle de Candelaria. En ese momento casi pego un grito. Y es que en cualquier otro caso, en cualquier otra ocasión, un grupo de personas murmurando o rezando con velas en las manos en un viernes de Cuaresma, quizás no me hubiera asustado tanto. Era usual que en esa época las parroquias salieran a rezar el Vía Crucis en las noches. Es algo muy usual. Pero era el detalle, ese pequeño y casi macabro detalle de que todos y cada uno de ellos estaban cubiertos desde los pies por unas enormes y largas túnicas negras. Algo así como los trajes de los frailes. Lo más horrible y lo que en verdad me hacía ver algo casi sacado del mismo infierno, era que llevaban cubierta la cabeza con una capucha negra que les cubría todo el rostro. Sé lo que muchos podrán pensar, que quizás era una especie de secta, pero no. Al menos yo jamás he sabido de sectas, al menos no de ese tipo. Y es que era justo como lo que narraban en esa leyenda, porque era cierto, llevaban cadenas en los pies, o al menos
Se escuchaban como cadenas arrastrándose en el suelo. Esos susurros que aún eran inentendibles, supe entonces que era una especie de cántico o rezo a una sola voz. No supe qué hacer. Correr, esperar, asomarme de nuevo. Estaba apenas a 2 puertas de mi casa, pero tenía mucho miedo. Quizás pasó solo 1 minuto, o 5 minutos cuando mucho, pero fue una eternidad para mí. Ya no se escuchaban tan cerca. Esos pasos con cadenas estaban cada vez más lejos. Al menos así los escuchaba yo. Y bueno, gracias a Dios, así lo era. Al asomarme, vi que ya estaban a casi media cuadra de mí. Tenía mi llave ya lista en la mano, así que corrí hacia mi casa. Apenas logré abrir la puerta, casi tirándola abajo de la fuerza que hice, pero lo había logrado. Por fin estaba en casa. Cerré muy bien la puerta, dejé mis cosas y solo me dejé caer en el sillón. Exhausto, casi muerto. De tanto caminar, supongo, pero quizás también por el miedo. Ya no escuchaba nada. Parecían haberse ido. Y es que una parte de mí aún quería creer que era solo gente rara o algún grupo religioso extraño. Digo, algo humano, quiero decir. Sin embargo, mientras me calmaba, o al menos eso intentaba tranquilizarme, escuché cómo tocaron la puerta. No tocaron el timbre, tocaron directamente la puerta. Me asusté de nuevo y, aunque en el fondo trataba de racionalizarlo de alguna manera, no era tonto. No era tan tonto como para abrir la puerta a esa hora. Lo sé. Quizás fue alguien más. Algo sin importancia que coincidió con la aparición de esa gente, de esos penitentes. Pero hubo un detalle, algo pequeño, pero que pude escuchar perfectamente. Luego de tocaron como 3 veces. Pude escuchar cómo la persona que estaba en la puerta se retiraba, cómo daba media vuelta y se iba. Y pude escuchar sus pasos. Pero esos pasos fueron acompañados del ruido de unas cadenas arrastrándose en el suelo. Jamás los he visto otra vez, y espero nunca más topármelos. No he sabido de alguien más que los haya visto, al menos no en este tiempo. Pero si en verdad es lo que pienso, que son esas cosas, esos espectros de la leyenda, entonces quiere decir que estuve a casi nada de que quizás me llevaran con ellos. Gracias por leer mi historia.